Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un desarrollo más de la lección de esta semana. Quisiéramos darles una cordial bienvenida, vamos a comenzar este estudio, pero antes de poder comenzar este estudio quisiéramos invitarles, donde ustedes se encuentran, nos acompañen en la oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos dirija este día. Padre bendito, grande y maravilloso es su nombre. Nos ayuda y nos hace entender de las maravillas que usted hace en este mundo. Quisiéramos que usted nos pueda enseñar una vez más el día de hoy. Por eso le invitamos, Señor, a que toque nuestra mente, nuestro corazón, y así pueda ser, Señor, despejado toda duda y solamente su palabra pueda ser, Señor, sellada esa bendita verdad que nos hará libres en el momento correcto. Vamos, Señor, a comenzar. Le pedimos que su Espíritu Santo sea nuestro director, que nos acompañe en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el título de la semana, las oraciones de Cristo. Es el título que hemos tenido y vamos a meditar en Hebreos capítulo 5, verso 7. Si tienes tu Biblia, te invito a meditar en Hebreos capítulo 5, verso 7, el verso que debemos memorizar todos. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Interesante lo que menciona el libro de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El testimonio en la Educación, página 76, dice, como hombre Jesús suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. Una fusión entre el Padre y el Hijo, pero en esta situación el Hijo se encontraba con su naturaleza caída como la que tiene el hombre, pero no por lo que él deseaba que su naturaleza esté en esa situación, sino por el hombre y lo que había venido a hacer, de rescatar a esa raza caída. Es así como el Señor se vistió de la humanidad para poder ser como humano y dar una demostración del cumplimiento y obediencia a la ley de Dios. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 5, el verso 8 y el verso 9. Te invito a buscar ahí el libro de Hebreos, el capítulo 5, el verso 8 y 9. Dice la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Siendo hombre, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, queridos hermanos, Él cumple el requisito que la ley demanda. Él cumple lo que por norma está establecido en el cielo y es el único quien puede ayudarnos para la salvación. Dice el testimonio que se encuentra en el Testimonio de Dios o Testimonios, el tomo 2, página 451. Pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída.
pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Entonces, podemos ver acá que Él tenía la naturaleza humana, pero también podía tener esa misma situación que con pensamiento puro no pecó a lo que el pecado se refiere. Donde sufrió su crueldad fue únicamente en el alma, porque Dios se había separado, no por él, sino por causa del pecador, se había separado de él. A lo cual el testimonio menciona que sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús sufrió una agonía. La agonía mental a la cual este mundo también está referido a lo que pueda pasar si es que alcanza esa salvación a través de nuestro Señor Jesucristo en el día final. Entonces dice la pregunta: ¿qué ejemplo nos dio Cristo mientras estuvo en la tierra? Vamos a poner la respuesta. Fue obediente y siempre requería ayuda y apoyo de su Padre. Fue obediente y siempre requería apoyo de su Padre. Muy bien, entonces te invito a buscar también en el libro de Mateo capítulo 6, el verso 7 y 8. Mateo capítulo 6, el verso 7 y 8. Si tienes ahí tu Biblia, abre en el libro de Mateo el capítulo 6 y vamos a lecturar el verso 7 y 8. Dice la palabra: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y orando no uséis vanas repeticiones, dice el Señor, así como los gentiles o los hipócritas, podríamos llamarle, que creen que por su palabrería serán escuchadas. Un modelo de oración. El Señor solamente nos dio un ejemplo para cómo poder orar. La idea es nosotros que sepamos cómo derramar el Espíritu delante de Dios. Dice el testimonio que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 274. El alma adelante siente agonía y gime en busca de Dios. El espíritu lucha como luchó Jacob y no quiere descansar sin manifestaciones especiales del poder de Dios. Así quiere Dios que sea. Entonces el alma dice, siente agonía y gime en busca de Dios. Esa es la idea que debemos tener, que el alma tenga ese deseo intenso y el espíritu debe luchar así como Jacob luchó y encontrará descanso. Esa es la oración que representa a una oración sincera. Dice la pregunta: ¿qué pensamientos nuevos podemos obtener al reexaminar el Padre Nuestro? ¿Qué pensamientos nuevos podemos obtener si nosotros nos examinamos o reexaminamos el Padre Nuestro? Y podemos encontrar ya la respuesta. Dice: el alma anhelante siente agonía y gime en busca de Dios. La respuesta: el alma anhelante
siente agonía y gime en busca de Dios. Eso es lo que podemos encontrar si nosotros reexaminamos nuestro diario vivir en la oración, en nuestros pensamientos, que nuestra alma anhelante ante la presencia de Dios sienta ese deseo intenso de querer derramar nuestro espíritu. Muy bien, hermanos, también vamos a buscar el libro de San Juan, el verso o el capítulo 17 y el verso 24. El libro de San Juan, el capítulo 17 y el verso 24. 17, 24. Dice la palabra: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús hace una oración y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Una oración muy importante, a la cual debemos tener en cuenta que Él hizo por nosotros para que no nos faltase la fe y nosotros estésemos pues también cuando Él comience a reinar en el reino de los cielos. Dice el testimonio que se encuentra en El deseo de todas las gentes, página 388. Ahora su principal petición es que sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de agonía suprema, con el conocimiento de que Él es supremamente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Dice ahora, su principal petición es que sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre. Eso sucedió, como ustedes conocen, en la transfiguración, donde el Señor por un momento fue empapado por la gloria de Dios, y esa manifestación se revela dando a conocer el poder de la divinidad de Cristo. Es así como los discípulos quedaron impresionados al ver ese momento de transfiguración. Entonces, dice la pregunta: ¿cuáles eran los temas más importantes de las oraciones que profirió nuestro Salvador? ¿Cuáles eran los temas más importantes de las oraciones que profirió nuestro Salvador? Vamos a poner la respuesta: que le diese una manifestación de su gloria que tuvo en el Padre. Que se le diese una manifestación de su gloria que tuvo con el Padre. Ese fue los temas más importantes de la oración que profirió nuestro Salvador. Que se le diese una demostración del poder y la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer también el capítulo 17 del mismo libro de San Juan y del 2 al 4. 17 del 2 al 4 dice lo siguiente: Como les has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor estaba dando una demostración y también estaba a través de la persona de Jesucristo dando a conocer al Padre. El carácter que tenía el Padre. A través del Señor Jesucristo, Él estaba en esa situación
dando a conocer al mundo. Dice en los lugares celestiales, página 76, la oración era una necesidad de humanidad y sus peticiones estaban a menudo acompañadas por fuertes clamores y agonía del alma. Al ver las necesidades de sus discípulos, quienes, no dando cuenta del peligro, frecuentemente eran llevados bajo las tentaciones de Satanás, lejos de beber a la práctica del mal. Entonces la oración era una necesidad de su humanidad. Siendo que Cristo era humano, necesitaba orar. Siendo que Cristo tenía ya la naturaleza pecaminosa, necesitaba orar, y eso era lo esencial que tenía que requerirse en ese momento. Entonces dice la pregunta, ¿qué petición continua hace Cristo por nosotros? ¿Qué petición continua hace Cristo por nosotros? El que conozcamos al único Dios verdadero. El que conozcamos al único Dios verdadero. Esa es la petición que hace ante el Padre, porque muchos de nosotros no lo conocemos al Padre, no conocemos el carácter de Dios, porque no le conocemos a Cristo. Y es necesario que le conozcamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que es el modelo en la palabra, y también fue el modelo para esa época. Entonces dice que le conozcamos al único Dios verdadero. Vamos a buscar también el libro de Marcos capítulo 15 y vamos a leer el verso 34. El libro de Marcos capítulo 15 y vamos a leer el verso 34. Entonces, dice la palabra, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una demostración que estaba dándose ya en ese momento de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, y esa súplica a través de esas palabras que mencionaba cómo el Padre se había alejado del Hijo por la única causa que llevaba el pecado de los hombres. Esa carga que estaba siendo pesada y que la separación del Padre y del Hijo era tan terrible que no podía soportar. Entonces, dice el testimonio, mirá la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos, recordar que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Podemos ver lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 154, mirá la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos, recordar que Cristo lo arriesgó todo. Vemos que su agonía no fue completamente corporal, sino también mental, o podríamos decir espiritual. Ese dolor venía del alma. Por eso que Él menciona estas palabras, porque era tan terrible la separación del Padre por causa del pecado. Es una situación en la que nosotros debemos saber cómo se encontró nuestro Señor Jesucristo y cómo deshacer de este pecado que arrasa a la humanidad. Dice entonces la pregunta, ¿cómo puedo cultivar mayor fervor al pie de la cruz? Que conozcamos, ¿cómo puedo cultivar mayor fervor al pie de la cruz? Recordando que Cristo sufrió todo por nosotros. Recordando que Cristo sufrió todo por nosotros. Todo al punto de esa agonía mental, eso es lo que debemos recordar.
recordar que ese padecimiento, ese sufrimiento en la cruz solamente lo tuvo Él. Nadie más lo podrá tener porque Él llevó esa angustia profunda a la cual los hombres no alcanzarán a comprender. Entonces dice la última pregunta. Vamos a buscar Lucas capítulo 23 y el verso 43. El libro de Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer el verso 43. Dice la palabra: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que le dijo aquel crucificado también, aquel ladrón que estaba junto a él, dándole la seguridad que si él se arrepintiese en ese momento, estaría con él en el reino venidero. Dice El deseado de todas las gentes, página 714, en los acontecimientos finales de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo cuando las tinieblas le alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo. Inmediatamente se oyó otra voz que decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Podemos ver ahí al soldado que presenció y al ladrón que también estuvo presenciando juntamente con él. Se cumple lo que dice San Juan capítulo 12, verso 32, y si yo fuese levantado, atraeré a muchos. La atracción en ese momento, tanto que tuvo el soldado como el ladrón, fue enorme. Y es por eso que menciona la pregunta y dice, ¿qué hicieron algunos de los oyentes después de la muerte de Jesús? Vamos a poner, se arrepintieron porque se dieron cuenta que había muerto un justo. Se arrepintieron porque se dieron cuenta que había muerto un justo. Eso es lo que sucedió en ese día en la crucifixión. Tiende a resaltar que el Señor Jesús atrae a muchos y Él es el único quien puede darnos vida eterna. Que el Señor pueda bendecir tu hogar, que el Señor pueda bendecir a cada persona, a cada hermano, quien busca el amor de Dios y hace de él una arma poderosa para vivir en este terrible mundo que cada día se está desplomando. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. No te olvides de orar sabiendo que necesitamos del Señor y que la oración es indispensable. Bendiciones.